Grabación. Muy bien, Juanes. Entonces ya estamos grabando, así que comenzamos con lo que vendría a ser el desarrollo del tema. Bueno, en el tema de estática 1, ya ustedes jóvenes comenzaron definiendo algunos conceptos, como por ejemplo lo que vendría a ser fuerzas, han hablado seguro de lo que vendría a ser la primera ley de Newton, han hablado seguro del equilibrio mecánico. Bueno, con el estudio del equilibrio mecánico vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de lo que vendría a ser el equilibrio de traslación. La pregunta sería, ¿qué condición debe cumplirse para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación? Bueno, esta condición necesaria, la condición necesaria y suficiente para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, sería cuando la fuerza resultante es igual a cero. Cuando la fuerza resultante es igual a cero, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Esto muchas veces es lo que llamaríamos la primera condición para el equilibrio mecánico. Primera condición para el equilibrio mecánico. Ahí está. Bueno, aquí justamente lo anotamos, ¿no? Primera condición para el equilibrio mecánico. Muy bien. Continuamos. Ahora, entonces ya tenemos claro, entonces cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, cuando la fuerza resultante vendría a ser igual a cero. Y esta fuerza resultante igual a cero es lo que llamaríamos la primera condición para el equilibrio mecánico. A ver, jóvenes, que ustedes me dirán, a ver, todos apoyándome en el chat. Si un cuerpo verifica la primera condición de equilibrio, es decir, si la fuerza resultante es igual a cero, ¿cuál es el estado de movimiento de dicho cuerpo? ¿Necesariamente está en reposo? ¿Únicamente puede estar en reposo? ¿Puede estar en movimiento? ¿Cualquier tipo de movimiento? ¿En qué situación se encontraría? ¿Cuál sería el estado de movimiento de dicho cuerpo si la fuerza resultante es igual a cero? Esto justamente ustedes lo pudieron ver cuando revisaron lo que es la primera ley de Newton, ¿verdad? Nos dice que si la fuerza resultante es igual a cero, el cuerpo solo puede presentar dos estados de movimiento. ¿Se acuerdan cuáles son los dos estados de movimiento? A ver, díganme jóvenes, díganme por favor. Si un cuerpo verifica que la fuerza resultante es igual a cero, ¿en qué estado de movimiento se encontraría dicho cuerpo? Muy bien, una situación sería el reposo. Excelente, muy bien. Que sería el equilibrio estático, y el otro sería el equilibrio cinético. Muy bien, ¿el equilibrio cinético cuál es? ¿Cuándo se dice que se tiene equilibrio cinético? Muy bien, el reposo es el equilibrio estático, pero hay otro que es el equilibrio cinético. ¿Y cuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio cinético? ¿Mm? ¿Mm? Cuando desarrolla un MRU. Cuando desarrolla un MRU. Entonces, jóvenes, MRU, MRU, MRU. Entonces, jóvenes, tengamos esto presente, ¿sí? Vamos a tener esto presente siempre. A ver, recuerden aquí, si un cuerpo verifica la primera condición de equilibrio, es decir, la fuerza resultante igual a cero, entonces este cuerpo puede presentar cualquiera de estos dos estados de movimiento. ¿Cuál estos dos estados de movimiento? Vendría a ser el siguiente. O bien, podría encontrarse en reposo, que sería el equilibrio estático, o podría estar desarrollando un MRU, que sería el equilibrio cinético. Pero ya sea reposo o ya sea MRU, en ambos casos jóvenes, y es importante que lo tengan presente siempre, en ambos casos se dice que la velocidad es constante. Velocidad constante. Reposo MRU es velocidad constante. Los dos son velocidad constante. Por ejemplo, el MRU ni qué decir, movimiento a velocidad constante. Pero reposo es velocidad constante o no? Sí. Un árbol que está plantado tiene velocidad constante. Sí. La velocidad es cero. Es cero, pero es constante. Es constante. Claro, la velocidad es cero, pero es constante. Eso es lo que estamos enfocándonos. Entonces podemos decir que reposo también es velocidad constante, solo que en ese caso la velocidad es igual a cero, pero es constante. Así que reposo o MRU vendría a ser velocidad constante y eso viene dado por la fuerza resultante igual a cero. Pero jóvenes, sucede que velocidad constante implicaría que la velocidad no cambia, así que esto trae una consecuencia, aceleración.
igual a 0 metros por segundo cuadrado. Ahí está. Miren, ¿ve? Si la fuerza resultante es igual a 0, implica que el cuerpo puede estar o bien en reposo o bien en MRU. Pero ya sea reposo o MRU, implicaría que la velocidad vendría a ser constante. Y si la velocidad es constante, esto trae como consecuencia que la aceleración vendría a ser igual a 0. En otras palabras, si la fuerza resultante es igual a 0, implicaría que la aceleración vendría a ser igual a 0. Y el cuerpo se encontraría en equilibrio de traslación, que podría ser el equilibrio estático o podría ser el equilibrio cinético. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? A ver, coménteme. ¿Hasta ahí se logra entender todo ello? Muy bien, me dice que todo bien. Ok, seguimos. Bien, entonces ya sabemos qué implicaría para el cuerpo si la fuerza resultante es igual a 0. Recuerda, si el cuerpo presenta una fuerza resultante igual a 0, puede estar en reposo o MRU. Muy bien, continuamos entonces y ahora veamos las reglas que vamos a usar para hacer cumplir esta primera condición. Recuerda, fuerza resultante igual a 0. Entonces decimos por aquí. En el caso de que las fuerzas sean paralelas, que ya hemos revisado en la clase anterior, se debe cumplir que la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y vendría a ser igual a 0. Esto ya se revisó en la clase anterior. Ahora, de manera equivalente se puede escribir como suma de fuerzas dirigidas a la derecha es igual a la suma de fuerzas dirigidas a la izquierda en magnitud, y la suma de fuerzas dirigidas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas dirigidas hacia abajo en magnitud. ¿Sí? Esto es lo que se ha aplicado en la clase anterior. Ahora veamos qué pasaría, qué debería de suceder si es que las fuerzas no son dadas de manera paralela. Si las fuerzas no son paralelas, en este caso jóvenes, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Sería formar un polígono cerrado, formar una figura cerrada. Con los vectores fuerzas, formar un polígono cerrado. O seguir el criterio de descomposición vectorial. Cualquiera de estos dos procedimientos podemos seguir como alternativa para resolver problemas que involucran equilibrio de cuerpo, pero en el caso que no sean fuerzas paralelas. Estos dos criterios vamos a seguir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya teniendo claro la situación que podemos, los casos que se podría, digamos, las situaciones que podríamos aplicar en el caso que no sean paralelas, quisiera comentarte algunas sugerencias que debemos de seguir para el equilibrio de los cuerpos. Estas sugerencias se vienen para el número de fuerzas, según el número de fuerzas. ¿Qué pasaría si un cuerpo en equilibrio, qué pasaría si un cuerpo está en equilibrio y sobre él solo actúan dos fuerzas? Para un cuerpo en equilibrio, en el cual solo actúan dos fuerzas, las características de estas dos fuerzas serían lo siguiente. A ver, primero, sus módulos son iguales. Segundo, sus direcciones son opuestas y además deben de ser colineales. Para que tengas una mejor apreciación a esto, vamos a plantear una situación. Por ejemplo, imaginemos aquí que tuviéramos una barra. Ahí está, imaginemos que tuviéramos una barra por aquí, en el cual esta barra está suspendida de una cuerda. Ahí está. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, podemos empezar graficando la fuerza de gravedad. Vamos a graficar la fuerza de gravedad y la tensión. Voy a empezar por graficar la tensión, ¿sí? Ahí está. La pregunta es, ¿qué pasaría si la fuerza de gravedad lo grafico por aquí? Si la fuerza de gravedad lo grafica por acá, la barra empezaría a rotar y ya no estaría en equilibrio. Al comenzar a rotar, implicaría que no estaría en equilibrio. ¿Y qué pasaría si no lo grafico por aquí la fuerza de gravedad si no lo grafico por aquí? Lo mismo, solamente que rotaría en el sentido opuesto. Entonces no puedo graficarlo a la izquierda ni a la derecha del punto de apoyo. ¿Dónde tendría que graficar la fuerza de gravedad de tal manera de que la barra no rote y de esta manera pueda permanecer en su estado de equilibrio? Lo que tendríamos que hacer en este caso es que la barra, su fuerza de gravedad debe estar ubicado por aquí. Tiene que estar ubicado de acá. De tal manera, de tal forma de que la tensión y la fuerza de gravedad estén contenidas en la misma línea de acción. Ahí está, en la misma línea de acción. Ahora, para el equilibrio diremos,
Si la fuerza de gravedad es igual a 50 newton, entonces la tensión también vendría a ser 50 newton. Esto es necesario para el equilibrio. Y como habíamos indicado, observen aquí. En el caso que tengamos un cuerpo en equilibrio, y sobre ese cuerpo solo estén actuando dos fuerzas, entonces estas dos fuerzas tienen que obedecer a esta característica para el equilibrio, Primero, sus módulos tienen que ser iguales, como pueden apreciar aquí, 50 newton, 50 newton. Sus direcciones son opuestas, uno dirigido hacia arriba, el otro dirigido hacia abajo, y deben ser colineales. ¿A qué nos referimos colineales? Que están contenidas en una misma línea de acción. A esto nos referimos con que son colineales, contenidas en una misma línea de acción. Esto es necesario para el equilibrio de la barra. Muy bien, entonces esta sería la primera sugerencia a tomar en cuenta para el equilibrio de un cuerpo en el cual estén actuando dos fuerzas. Continuamos y ahora veamos otro criterio más, otra sugerencia más, y sería en el caso estén actuando tres fuerzas. Para el caso en el cual tenemos tres fuerzas en un cuerpo en equilibrio, aquí se van a presentar dos casos. Primero, pongamos la situación siguiente, ¿sí? Imaginemos que tuviéramos aquí una barra, se me ocurre mejor graficarlo así. Muy bien, imaginemos que tuviéramos aquí una barra colocada de esta manera. Tenemos una cuerda que sostiene de ella. Vamos a colocar una segunda barra colocada de esta forma. Muy bien. Muy bien, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Creo que tiene situaciones algo similares, ¿no? Estamos hablando de una barra articulada. Imaginemos que aquí tenemos un punto de articulación, ¿sí? Un punto de articulación. Y por el otro extremo de la barra está suspendida de una cuerda, solo que en un primer caso la cuerda está colocada de manera vertical y en un segundo caso la cuerda está colocada de manera oblicua. Así que tendríamos por aquí. A ver, hacemos el diagrama de cuerpo libre y tendríamos. Primera fuerza que vamos a graficar sería la fuerza de gravedad. Ahí está, en ambos casos la fuerza de gravedad sería hacia abajo. ¿Sí? Aquí vamos a colocarlo, la fuerza de gravedad sería hacia abajo. La siguiente fuerza que vamos a graficar vendría a ser la tensión. Como pueden apreciar aquí, para graficar la tensión, no te olvides que primero tenemos que hacer un corte imaginario. Graficamos la fuerza de tensión siempre a lo largo de la cuerda y siempre dirigiéndose hacia el corte. Siempre se grafica a lo largo de la cuerda y siempre dirigiéndose hacia el corte. Aquí tendríamos entonces la tensión y aquí tensión. Solo nos faltaría graficar aquí la reacción de articulación. La reacción de la articulación. La reacción de la articulación. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a graficar la reacción de articulación? Es aquí donde viene el criterio. Dice, si sobre un cuerpo en equilibrio, en este caso la barra en equilibrio, se sabe que están actuando tres fuerzas, esas tres fuerzas solamente pueden presentarse o pueden disponerse de dos maneras. O bien, la línea de acción de esas tres fuerzas, o bien la línea de acción de las dos primeras fuerzas, van a ser paralelas, o bien la línea de acción de esas dos primeras fuerzas van a ser concurrentes. Van a ser concurrentes. Y aquí viene el criterio. Dice, si las dos fuerzas que hemos graficado, su línea de acción son paralelas, entonces para el equilibrio de dicho cuerpo, es necesario que la tercera y última fuerza, necesariamente su línea de acción, tiene que ser paralela a las dos primeras. Así que por este lado, tendríamos que graficar de esta forma la reacción de la articulación. En el caso de que las dos líneas de fuerza no sean paralelas, entonces encontraremos que van a concurrir en un punto. Por ejemplo, aquí concurre en un punto.
Y sucede entonces lo siguiente, que la tercera y última fuerza, que su línea de acción deba concurrir a ese punto de concurrencia de las dos primeras. Entonces, esto nos permite llegar a la siguiente conclusión. Sus tres fuerzas deben contenerse en líneas de acción paralela y lo que podríamos hacer aquí es este criterio. Aplicar suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas dirigida hacia abajo. Esto es lo que podríamos hacer en el caso que tengamos fuerzas paralelas. Y en el caso que las fuerzas no sean paralelas, entonces sus tres líneas de acción van a ser concurrentes, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que se sugiere hacer? En este caso, la sugerencia sería construir un triángulo de fuerzas. Con estas tres fuerzas, construir un triángulo. Por ejemplo, podríamos seguir lo siguiente. Por aquí podríamos prolongar la tensión. Mira cómo podríamos construir el triángulo. Por aquí colocamos la tensión. A continuación coloco la fuerza de gravedad. Y el que estaría cerrando el triángulo sería la reacción de la articulación. Ahí está la tensión, fuerza de gravedad y la reacción de articulación. Y este sería el criterio que se sugiere seguir cuando tengas el caso de un cuerpo en equilibrio por el cual tengas tres fuerzas concurrentes, ¿sí? Formar el triángulo de fuerzas consecutivas. Bien, esta es la recomendación, jóvenes, esa es la recomendación que se le sugiere para el equilibrio del cuerpo. Así que, para el caso de tres fuerzas, solamente hay dos casos para el equilibrio. O bien las tres fuerzas están contenidas en líneas paralelas, o bien las tres fuerzas están contenidas o son concurrentes. Y si son concurrentes, la sugerencia es construir un triángulo de fuerzas. ¿Sí? Vamos a ver justamente sobre ello. ¿Hasta ahí cómo vamos? Coméntame. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cómo van hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están bien, jóvenes? O ya tengo soldados caídos. Todavía no, ¿no? Todo bien. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a seguir entonces y vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser los problemitas. A ver, aquí tenemos nuestro primer problema, jóvenes, problema número 1. Dice lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que nos dice nuestro primer problema? Dice por aquí. La barra homogénea de 24 newton permanece en equilibrio tal como se muestra. Si la lectura del dinamómetro es de 7 newton, ¿cuál es el módulo de la reacción de la articulación en la barra? A ver, vamos a empezar entonces haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre la barra y en él tendríamos la siguiente fuerza. Primera fuerza que se sugiere empezar a graficar sería la fuerza de gravedad. Muy bien, la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vendría a ser la fuerza de gravedad o también llamado peso? ¿Cuánto vendría a ser la fuerza de gravedad o también llamado peso? Te dice la barra de 24 newton, entonces da a entender de que el peso vendría a ser de 24 newton. Pero dice que la barra es homogénea. Te preguntarás, profe, ¿qué significa barra homogénea? El que nos diga que la barra sea homogénea significa que es una barra de un solo material. Es una barra con las mismas propiedades físicas en todo, a lo largo de toda su longitud. Significa que es una barra que tiene una densidad constante. ¿Sí? Bueno, en el caso que te den una barra homogénea, la barra, su fuerza de gravedad se tiene que graficar en su punto medio. Su punto medio. Por ejemplo, si esta longitud le llamamos B, entonces aquí tendríamos otra vez B, y este vendría a ser el punto medio. No olvidemos que el punto de aplicación de la fuerza de gravedad se le conoce con el nombre de centro de gravedad. Ahí está. ¿Sí? Ese es el centro de gravedad. Muy bien, centro de gravedad. Ahora, la siguiente fuerza que vamos a graficar sería la tensión.
Como pueden ver aquí, la tensión se grafica a lo largo de la cuerda y siempre dirigiéndose al corte. Ahí tendríamos entonces lo que sería la tensión. Ahora tenemos que graficar la reacción de articulación. Pero sucede, jóvenes, que la reacción de articulación sería la última fuerza que nos faltaría graficar, lo cual tendríamos aquí tres fuerzas para la barra. Y recuerdas el criterio de equilibrio para un cuerpo que actúan tres fuerzas, o bien las tres fuerzas son paralelas o bien las tres fuerzas son concurrentes. Y en este caso, ¿cómo vendría a ser yo? Vemos de que estas tres fuerzas no son paralelas. Así que como no son paralelas, entonces debe ser concurrentes. Lo cual implicaría que la tercera y última fuerza tendría que pasar, su línea de acción tendría que pasar por ese punto de concurrencia. Y ahí está. Entonces aquí tendríamos lo que es la reacción de la articulación. Esto es necesario, jóvenes, para el equilibrio. Ahora, ustedes me dirán, cuando teníamos o estamos en el caso de tres fuerzas concurrentes, ¿te acuerdas cuál era la sugerencia para poder resolver este tipo de problemas? ¿Te acuerdas qué era lo que se recomendaba? Construir ¿qué cosa? Un triángulo, ¿verdad? El triángulo de fuerzas consecutivas. Vamos a construir el triángulo de fuerzas consecutivas y para esto, jóvenes, voy a seguir lo siguiente. Voy a tomar la línea de acción de la reacción de articulación y lo voy a tomar como referencia. Así que por aquí estaríamos colocando lo que sería la reacción de la articulación. Lo tenemos aquí. Este sería entonces la reacción de la articulación. A continuación, vamos a graficar aquí lo que sería la fuerza de gravedad, que como bien sabemos, vendría a ser verticalmente hacia abajo. La fuerza de gravedad es de 24 newton. Y por último tendríamos lo que es la tensión. La tensión, pero la tensión es dado por el dinamómetro. Ojo, la tensión es dado por el dinamómetro. El dinamómetro dice que marca 7 newton, entonces eso sería la tensión. Para poder medir la tensión utilizamos el dinamómetro. Y el dinamómetro, según dato del problema, es 7 newton. Muy bien. Como la tensión es horizontal y la fuerza de gravedad es vertical, esto implicaría entonces que la fuerza de gravedad y la tensión son mutuamente perpendiculares. Y como son perpendiculares, entonces 90 grados. Y con esto hemos construido el triángulo de fuerzas. Ahí está. Esto sería entonces el triángulo de fuerzas consecutivas. Ahí está, el triángulo de fuerza consecutiva. Y bueno, jóvenes, como se trata de un triángulo rectángulo, ¿qué podemos aplicar aquí? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí está, un Pitágoraso, jóvenes, un Pitágoraso. Entonces decimos aquí, la hipotenusa vendría a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? La suma de los cuadrados de los catetos. Sería, empezamos con la tensión, sería 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Bueno, jóvenes, ya ustedes saben elevar al cuadrado, saben sumar, saben sacar raíz cuadrada. Entonces, de aquí determinamos directamente cuánto sería la reacción de la articulación. ¿Cuánto sería la reacción de articulación? 25 newton. La clave vendría a ser la D. Ahí está. Entonces, esto sería el procedimiento que se sugiere seguir cuando sobre un cuerpo estén actuando tres fuerzas. Y estas tres fuerzas no son paralelas. Si no son paralelas, son concurrentes. Y el criterio nos dice que se sugiere construir un triángulo de fuerzas. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 2. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema número 2? Dice lo siguiente. Muy bien. El problema 2 dice, en la figura la esfera está en equilibrio, la tensión en la cuerda JK mide 13 newton, la tensión mide 13 newton y la reacción normal de la pared 5 newton. Sabiendo que no hay rozamiento, nos pide que determinemos cuánto vendría a ser el peso de la esfera. Cuando dice el peso se refiere a la fuerza de gravedad, ¿verdad?
tenemos como peso fuerza de gravedad. Así que pasamos a resolver el problema. Bueno, empezamos entonces haciendo el diagrama de cuerpo libre. Como todo problema de estática, la sugerencia es empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Graficamos aquí entonces la fuerza de gravedad, como habíamos indicado, verticalmente hacia abajo. La siguiente fuerza que vamos a graficar sería la fuerza normal. Ahí está. No hay rozamiento. Así que aquí tendríamos la fuerza normal. Y como se sabe, la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Muy bien. Seguimos. ¿Qué otra fuerza más tendríamos aquí? Vemos que la esfera se sostiene por la cuerda. Así que la cuerda le va a ejercer una fuerza de tensión. Tensión que siempre se tiene que graficar a lo largo de la cuerda y dirigiéndose hacia el corte. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Vemos, jóvenes, que las fuerzas no son paralelas. Si las fuerzas no son paralelas, si las tres fuerzas no son paralelas, para el equilibrio de la esfera, las tres fuerzas tendrían que ser concurrentes. Y con esas fuerzas concurrentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Construir un triángulo de fuerzas. Así que vamos a construir el triángulo de fuerzas. A ver, ¿te parece si el triángulo de fuerza lo construimos a partir de la prolongación de la fuerza normal? A ver, por ejemplo, la fuerza normal lo voy a prolongar y voy a graficar aquí dicha fuerza normal. A ver, entonces la fuerza normal aquí lo tendríamos. Muy bien, la fuerza normal está dirigida hacia la izquierda. A continuación voy a graficar la fuerza de tensión. Ahí está la fuerza de tensión hacia arriba. Y por último tendríamos lo que es la fuerza de gravedad. Como pueden apreciar aquí, la fuerza de gravedad se grafica verticalmente hacia abajo. Muy bien, ahí tendríamos entonces el triángulo de fuerza. Sucede que la fuerza normal es horizontal, la fuerza de gravedad es vertical, así que ese 90 grados lo vamos a pasar aquí, por paralelas. Muy bien, ahora dice aquí, tomando los datos. Dice, la tensión de la cuerda mide 7 newton. Ah, aquí tenemos la tensión 7 newton. Perdón, la tensión de la cuerda mide 13 newton, ¿no? 13 newton. Esto vale 13 newton. Muy bien. Muy bien, entonces aquí tendríamos 13 newton. Así que la tensión aquí lo tendríamos 13 newton. Siguiente, decimos la reacción de la pared, es decir, la fuerza normal, sería 5 newton. Esta fuerza normal dice que vendría a ser igual a 5 newton. Aquí lo tendríamos 5 newton. Y el problema nos pide que determinemos el peso, o también llamado fuerza de gravedad. Este sería nuestra incógnita. Cuánto vale entonces la fuerza de gravedad? Esto es lo que nos pide el problema. Bueno, jóvenes, me parece que nuevamente estamos frente a un triángulo rectángulo, así que habría que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, decimos aquí, en el triángulo rectángulo, este es el triángulo de fuerzas consecutivas. Muy bien, este sería entonces el triángulo de fuerzas. Vamos a aplicar entonces el teorema de Pitágoras. Decimos aquí entonces 13 elevado al cuadrado va a ser igual a la fuerza de gravedad elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, operamos esto, ya ustedes saben elevar al cuadrado, saben restar, saben sacar raíz cuadrada, y esto nos sale 12 newton. Este sería entonces la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la clave vendría a ser la D. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien, jóvenes, efectivamente. Excelente trabajo. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? Siguiente problema. Problema número 13. Ya los problemas se están volviendo cada vez más interesantes. Vamos a resolver entonces el problema 13. El problema 13 dice lo siguiente. El sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio, sabiendo que W, su peso vendría a ser 60 newton, y el peso de P vendría a ser 40 newton.
hallar la tensión en la cuerda 1. Nos pide que determinemos cuánto sería la tensión en la cuerda 1. A ver, jóvenes, quisiera ver esto como una propiedad, ¿sí? Para no dilatar tanto. Bueno, vamos a hacerlo como primer problema, ¿sí? Vamos a empezar entonces analizando este bloque. Vamos a empezar analizando este bloque, ¿sí? Entonces decimos aquí, del bloque P tendríamos lo siguiente. Hacemos el gráfico del bloque P y empezamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. A ver, la primera fuerza que graficaríamos sería su peso o también llamado fuerza de gravedad. Ahí está. Segunda fuerza que vamos a graficar sería la tensión. La fuerza de gravedad o también llamado peso, ¿cuánto vendría a ser? El bloque P vendría a ser 40 newton. Así que esto nos permite deducir que la tensión vendría a ser 40 newton también. Profe, ¿por qué? Recuerda el criterio de equilibrio para un cuerpo que actúa en dos fuerzas. ¿Recuerdas? A ver, si no lo recuerdas, no te preocupes. Vamos a aprender aquí un recordatorio. Ahí está. Aquí está. Dice, si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿qué característica tienen esas dos fuerzas? Primero, mismo módulo. Segundo, direcciones opuestas. Tercero, son colineales. Esto sería lo necesario para el equilibrio del cuerpo sobre el cual actúan dos fuerzas. Así que, habiendo indicado ello, lo planteamos aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces el peso y la tensión serían numéricamente iguales. Ahora, el que hayamos encontrado la tensión aquí, recuerda algo muy importante, que mientras estemos hablando de la misma cuerda, estamos hablando de la misma magnitud de la tensión. ¿Sí? Estamos hablando de la misma magnitud de la tensión. Es decir, si aquí la tensión hemos encontrado 40 newton, puntos más arriba también será 40 newton, 40 newton, 40 newton. Recuerda que mientras sea la misma cuerda, seguirá siendo la misma magnitud de la tensión. Vamos al bloque W. Decimos aquí, del bloque W. Ahí está, del bloque W tendríamos aquí. Vamos a colocar aquí nuestro plano inclinado. Bien, aquí tendríamos entonces lo que sería. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, para este bloque tendríamos, primero, tenemos la fuerza de gravedad o también llamado peso. Graficamos verticalmente hacia abajo. ¿Cuánto vendría a ser su peso este bloque? 60 newton. Muy bien, entonces notamos aquí que la fuerza de gravedad de este bloque sería 60 newton. Siguiente fuerza que vamos a graficar sería la tensión. Vamos a graficar aquí la tensión en la cuerda 1 y aquí tendríamos otra tensión. Muy bien, entonces por aquí vamos a agregar esa tensión que ya habíamos indicado que vale 40 newton, ¿verdad? Vale 40 newton. Y aquí esta tensión es lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto vale la tensión T1? La siguiente fuerza que vamos a graficar sería la fuerza normal, que como bien sabemos se grafica perpendicular a la superficie. Entonces aquí tendríamos la fuerza normal. Y recuerda que esta fuerza siempre se grafica perpendicular a la superficie. Bien, no nos olvidemos del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Este ángulo vendría a ser 30 grados. Oye, jóvenes, entonces sobre ello vamos a decir, profe, acá no hay tres fuerzas, acá, profe, hay cuatro fuerzas, entonces no puedo formar un triángulo. Aparentemente es correcto, ¿no? Al haber cuatro fuerzas, pero yo te presenté un criterio para tres fuerzas. Pero miren, jóvenes, acá hay un detalle. ¿Cuál es? El detalle es esto. Estos dos vectores que estamos trazando aquí, estos dos vectores T y T1, no son de direcciones opuestas. Y si son de direcciones opuestas, ¿no podríamos reemplazarlo por uno solo, donde el módulo sería la diferencia? Sí, ¿no? Podríamos reemplazarlo por uno solo, donde el módulo sería la diferencia, porque tienen direcciones opuestas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir el siguiente procedimiento, ¿sí? Imaginemos, a ver, voy a utilizar
como línea guía la tensión y voy a trazar primero lo que es la fuerza de gravedad. ¿Sí? Vamos a construir el triángulo de fuerzas de la siguiente forma. Primero voy a trazar aquí la fuerza de gravedad, que como pueden apreciar aquí, se traza verticalmente hacia abajo, 60 newton. A continuación, voy a trazar aquí la fuerza normal. La fuerza normal, ahí está. Muy bien, ahí está la fuerza normal. Y para poder cerrar el triángulo, tendríamos que, para que sea consecutivo, tendría que ser hacia arriba. Eso significaría que tendría que prevalecer la dirección de T1. Así que la diferencia sería, entonces T1, aquí la diferencia sería T1 menos T, es decir, T1 menos 40. Ahí está, ahí está. Este 90 grados lo voy a pasar por aquí. Y si acá tenemos 30, acá sería 60 grados. Muy bien. Entonces, creo que ya podríamos encontrar la tensión T1 como de este triángulo rectángulo. Miren por aquí, miren por aquí. A ver, ¿te parece si sacamos el coseno de 60 del triángulo? Vamos a sacar el coseno de 60, ya que el coseno de 60 va a involucrar a T1, que es justamente lo que nos está pidiendo el problema. Coseno de 60. Coseno de 60, coseno sería cateto adyacente, que vale T1 menos 40, entre la hipotenusa que vale 60. Pero coseno de 60, ¿cuánto vale? Ah, ese es un medio. Entonces aquí tendríamos T1 menos 40 entre 60. 60 por 1 entre 2 sería 30. T1 menos 40. Por lo tanto, T1, ¿cuánto vendría a ser? 70 newton. Y esta sería la respuesta. Bien, como habrán podido observar, jóvenes, hemos tenido que recurrir a estrategias adicionales para poder resolver este tipo de problemas. Y es común que se recurra a ellos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Coméntame, coméntame. ¿Están bien? Ujú, ujú. Muy bien. Seguimos entonces, jóvenes, y vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Pasamos al siguiente problema y decimos por acá. Problema número 4. Dice, ¿qué es lo que nos dice el problema 4? Dice lo siguiente. Eh, la figura, ok, muy bien, dice. La figura muestra un bloque de peso 80 en equilibrio. Determine la deformación de resorte de constante elástica K igual a 100 Newton por metro. No hay rozamiento. Dice que desprecie todo tipo de rozamiento. Hay había hecho un cambio en las alternativas, está incorrecta, ¿sí? La alternativa está incorrecta. A ver, jóvenes, la corrección está en su material. No, ya está en su material la corrección. Ya, a ver, rápido hacemos el cambio. Ya, ahora sí. Ujú. Ok, Luz, ok, Abigail. Ya, a ver, voy a hacer un recuento de ello en adelante, ¿sí? Primero quisiera terminar con los problemas y luego te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Vamos por partes, no te preocupes. A ver, vamos aquí este problema. Entonces, el problema nos dice que determinemos la deformación de resorte. A ver, jóvenes, ¿cómo determinamos la deformación de un resorte? ¿Mm?
¿cómo crees que determinamos la deformación de resorte? A ver, la deformación de resorte, ¿cómo lo determinamos? Para poder determinar la deformación de resorte, no nos olvidemos de la ley de Hooke. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Dice lo siguiente, que la fuerza elástica vendría a ser igual al K por X, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la ley de Hooke. La fuerza elástica vendría a ser el K por X. A ver, la fuerza elástica no lo conocemos. Bueno, no conocemos la fuerza elástica, pero la constante de rigidez sí lo conocemos. Vendría a ser 100 newton por metro. Muy bien, sería 100 newton por metro. Esa sería la constante de rigidez y por X. Recuerda que X vendría a ser la deformación. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a calcular la fuerza elástica y para ello requerimos del diagrama de cuerpo libre. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí. Primero, la fuerza de gravedad. Como bien se sabe, la fuerza de gravedad se calcula o se graficaría verticalmente hacia abajo. El peso te dice que vale 80 newton. Muy bien, vamos a graficarle peso P, 80 newton. La siguiente fuerza que vamos a graficar sería la fuerza normal, que se grafica perpendicular a la superficie. Muy bien, ahí tendríamos entonces lo que sería la fuerza normal. Siguiente fuerza que vamos a graficar sería la fuerza elástica. Tiene que ser hacia arriba para evitar que el bloque caiga. Así que por este lado tendríamos lo que es la fuerza elástica. Esta fuerza elástica es la que necesitamos para poder hallar la deformación. Jóvenes, nuevamente estamos aquí frente a tres fuerzas que son oblicuas. Así que con esta fuerza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas fuerzas? Vamos, díganme, ¿qué es lo que hacemos con estas fuerzas? Construimos un triángulo, ¿verdad? Construimos un triángulo. Vamos a construir entonces el triángulo. Ah, pero no te olvides, recuerda que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Muy bien, entonces para esto vamos a tomar como referencia la fuerza normal. En realidad tu referencia puede ser cualquier fuerza. Si ustedes desean puede tomar como referencia la fuerza de gravedad o la fuerza elástica. En este caso voy a elegir la fuerza normal. Muy bien, ahí tendríamos entonces lo que sería la fuerza normal. Ahí está, la fuerza normal. Siguiente fuerza que vamos a graficar sería el peso, que se grafica verticalmente hacia abajo. Ahí está el peso. ¿Sí? ¿Cuánto es el peso? 80 newton, ¿verdad? El peso vendría a ser 80 newton. Y el que cierra el triángulo vendría a ser la fuerza elástica. Ahí está, la fuerza elástica. Y como pueden apreciar aquí, la fuerza elástica y la fuerza normal estarían formando 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Ahí está esos 90 grados. A ver, un poquito de geometría elemental. A ver, por aquí tendríamos entonces lo que es cerca de 30 grados. Para este triángulo rectángulo sería entonces 60 grados por aquí. Y si él es 60 grados, entonces por aquí sería 30 grados. Por paralelas, ese 30 grados pasaría aquí. 30 grados, ¿sí? A ver, no te olvides que por la paralela se está trazando de este ángulo para acá, ¿sí? Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces un poquito de triángulo notable. Tenemos aquí 30 grados. Recuerda que a 30 grados se le pone un K, a 60 grados se lo pone K raya 3. Y aquí sería, la hipotenusa sería como un 2K. Me parece que K ya se sabe, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser? Si 2K es 80, entonces K ¿cuánto vale? A ver, díganme en el chat, jóvenes. Si 2K es 80, ¿cuánto vale K? ¿Mm? Excelente, muy bien, sería 40. Excelente. Entonces ya sabemos cuánto vale K. Y ese K lo vamos a reemplazar aquí.
entonces K vendría a ser 40. Aquí sería entonces 40 newton. Y acá sería entonces 40 raíz de 3 newton. Muy bien. Entonces, como ustedes muy bien me dijeron, K vale 40. ¿Sí? Ahora sí. Ay, a ver. No se vayan a confundir este K con este K. Esta es la constante de rigidez del resorte. Este K es una constante del triángulo rectángulo, ¿sí? A ver, lo voy a cambiar. Para que no haya confusiones, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Es muy común colocar acá, pero mejor para que no haya confusión. Lo voy a colocar otra letra, ¿sí? Vamos a llamarle 2B. B y B. ¿Sí? Ahí está. Ese para que no haya confusión. Muy bien. Entonces ya tenemos... Y mira, con esto ya tenemos la fuerza elástica. Ahí está, mira, ve. Ahí está la fuerza elástica. La fuerza elástica vale 40. Entonces vamos a reemplazarlo. Esto le vamos a llamar la ecuación asterisco. Y decimos aquí, reemplazamos en la ecuación asterisco. Reemplazamos en la ecuación asterisco y esta fuerza elástica es la que vamos a reemplazarlo aquí. Decimos entonces, la fuerza elástica vale 40 y esto va a ser igual a 100 por X. Pero 40 entre 100 sería 0,4. Y fijémonos en en la unidad que aparece aquí. ¿Qué unidad está apareciendo por ese lado para la que es la constante de rigidez, la constante elástica del resorte? Newton por metro. Como aparece Newton por metro, entonces la deformación sería en metro. ¿Sí? Profe, pero aquí la deformación me está saliendo en centímetros. Ah, entonces tiene que pasar metros a centímetros. Y 0,4 metros equivale a ¿cuántos centímetros? Sería 40 centímetros. La clave vendría a ser la D. Ok, Fabricio. Ok, ok, no te preocupes. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema número 4. ¿Sí? ¿Cómo estuvo ello, jóvenes? ¿Cómo estuvo ello? ¿Estuvo más fácil? A ver, Luz, Abigail, ¿cómo estuvo ello? ¿Se pudo entender mejor? Este problema es similar al anterior, solamente que le agregó una cuerda, o mejor dicho, le agregó dos cuerdas. Es similar, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta. Es similar. Pero bueno, sigamos practicando, sigamos practicando. La única manera de aprender, jóvenes, es practicando, ¿sí? Leyendo la teoría y practicando. ¿Sí? Yo les podría decir que esto se debe hacer así, se debe hacer así, pero si no practicamos, no lo vamos a poder asimilar correctamente, ¿sí? Seguimos entonces, seguimos y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 5. A ver, problema número 5. Dice por aquí. El problema 5 lo coloqué con un fin. Ahora se van a dar cuenta por qué. A ver, dice por acá. Problema 5. La figura muestra un bloque de peso W, 20 newton, en equilibrio. Calcule la tensión en BC. Mira, te piden la tensión de esta cuerda. A ver, miren lo que vamos a hacer para resolver este problema, ¿sí? Uy, aquí había una corrección, jóvenes. Aquí la corrección era 3,0 newton, ¿sí? 3,0 newton. Había una corrección ahí, se me pasó. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a resolver este problema. Y mira cómo lo vamos a resolver. Dice aquí, para poder resolver este problema,
por lo general lo que se suele hacer es tomar solo el bloque. Pero en realidad, jóvenes, ustedes tienen toda la libertad de elegir al sistema que van a analizar. Por ejemplo, mira lo que voy a hacer. Vamos a tomar al sistema conformado por esta cuerda, esta otra cuerda y el bloque. Profe, ¿se puede tomar más de un cuerpo? Sí, no hay ningún problema. Imagínate que esta cuerda AB, esta cuerda vertical y el bloque se comporta como si fuese un solo cuerpo. Imagínate que todo esto es un solo cuerpo. Entonces sobre ello hagamos el diagrama de cuerpo libre. A ver, vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí primero su peso, o también llamado fuerza de gravedad, que vendría a ser igual a 3 newton o 3,0 newton. La siguiente fuerza que vamos a graficar sería esta tensión, que le voy a llamar T. Aquí vamos a graficar la otra tensión, a la cual le podríamos llamar T1. Y aquí vamos a graficarle la otra tensión, a la cual vamos a llamar T2. Y bueno, en este caso tenemos fuerzas paralelas, fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Y podemos utilizar este criterio para el equilibrio. Suma de fuerza dirigida hacia arriba vendría a ser numéricamente igual a la suma de fuerza dirigida hacia abajo. ¿Qué fuerza dirigida hacia arriba tenemos? La tensión. ¿Y qué fuerza dirigida hacia abajo tenemos? La fuerza de gravedad. Ahí está, la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad se sabe que vale 3 newton. Ahí está. La tensión vale 3 newton. Y eso es todo. La clave sería la B. Nada más. Entonces, jóvenes, ustedes tienen toda la libertad de poder elegir al cuerpo o al sistema de cuerpos para poder hacer un diagrama de cuerpo libre. Como en este caso me pedían la cuerda, la tensión en la cuerda BC, entonces se me ocurre, en vez de analizar únicamente el bloque, mejor tomemos el bloque, la cuerda vertical y la cuerda AB. Y todo eso lo imaginamos como si fuese un solo cuerpo. Graficamos peso, graficamos las tensiones y aplicamos nuestro criterio de equilibrio. Ahora, tal vez te preguntes, profe, ¿qué voy a hacer con las fuerzas horizontales? Por ejemplo, T1 y T2. Bueno, lo que podemos decir con respecto a las fuerzas horizontales es lo siguiente. La suma de fuerza dirigida hacia la derecha es igual a la suma de fuerza dirigida hacia la izquierda. Hacia la derecha sería T1 y hacia la izquierda sería T2. Y hasta ahí nomás podríamos decir cuánto es. Pero como te piden la tensión aquí nomás, como te piden la tensión en BC, esto nomás es lo que te pide, entonces ya hallamos lo que nos pedía. Así que ya no hay más vuelta que darle. Eso era solo lo que te pedía. Ujú. Ah, efectivamente, jóvenes. Efectivamente. Muy bien, Natalie. Tienen que ser de la misma magnitud. Seguimos avanzando, jóvenes. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? Avanzamos con el siguiente problema. Dice por acá. Problema 6. Dice por aquí. Eh, ujú. El sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio. Si el bloque W pesa 20 newton, determine la tensión de la cuerda BC. Muy bien. Entonces, jóvenes, nos piden que determinemos cuánto sería la tensión de la cuerda BC. Aquí faltó agregar un dato, jóvenes. Aquí faltó agregar un dato. Ya voy agregando aquí. Considerar que la cuerda AB es horizontal. Es horizontal. ¿Sí? AB es horizontal. Muy bien. Ese es el dato que faltaba en este problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a pasar entonces a resolver este problema. Dice por aquí. El problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la tensión en la cuerda DC. Ok, muy bien. ¿Te parece si hacemos lo siguiente, jóvenes? Vamos a analizar de la siguiente forma. No solamente voy a tomar en cuenta al bloque W, sino también vamos a tomar en cuenta la cuerda que lo sostiene.
Y hasta ahí nomás. ¿Sí? Ahí está. Entonces para esto hacemos el diagrama de cuerpo libre y diremos aquí la fuerza de gravedad, su peso. ¿Cuánto vendría a ser su peso? 20 newton. Entonces tendríamos aquí que la fuerza de gravedad vendría a ser igual a 20 newton. Siguiente fuerza que vamos a graficar sería la tensión. Esta tensión le voy a llamar tensión en la cuerda 1 y aquí le voy a llamar la tensión en la cuerda 2. Muy bien, tensión en la cuerda 2. Muy bien, entonces jóvenes, con esto vamos a formar entonces nuestro triángulo de fuerza, ¿sí? El triángulo de fuerza. Bueno, anotamos por acá. Muy bien, entonces decimos aquí, la tensión 2, voy a empezar por graficar la tensión 2, aquí lo voy a graficar. Por aquí tendríamos el peso o la fuerza de gravedad y tenemos aquí la tensión 1. Tenemos aquí la tensión T2, tenemos aquí 30, entonces por aquí sería 60 gramos. Pero primero vamos a colocar las fuerzas. La fuerza de gravedad 20 newton y la tensión T1. Bueno, como habíamos indicado que la cuerda AB es horizontal y sabemos que la cuerda se va a suspender verticalmente, entonces esto significaría que este ángulo tendría que ser 90 grados, lo cual implicaría que T1 con la fuerza de gravedad forman 90 grados, y ahí están los 90 grados. Hace un momento te comenté que T2 con la vertical iba a ser 60 grados, ¿verdad? Ya, esos 60 grados por paralela lo pasamos aquí. Tomar en cuenta que esos 60 grados viene de... Ahí está. Bien. Entonces de este triángulo rectángulo podemos encontrar aquí que él es 60, aquí sería 30. Y bueno, jóvenes, creo que de aquí ya ustedes conocen muy bien este triángulo, ¿verdad? Muy bien. A ver, entonces jóvenes, ustedes conocen bien este triángulo. Si a 30 grados se lo pone 20, a 60 grados se lo pone 20 radios de 3, y la hipotenusa sería el doble de lo que se le pone a 30. Así que voy a completar directo, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿no? Es el triángulo de K raíz de 3 y 2K. Así que manejando esas proporciones, vamos a indicar cuánto vendría a ser cada una de esas magnitudes. Así que decimos aquí, del triángulo de 30 a 60, bien, del triángulo de 30 a 60 tendríamos, si 30 grados se lo pone 20, entonces 60 grados se lo pone 20 raíz de 3. Y la tensión T2 sería el doble de lo que se lo pone a 30 grados. Si a 30 grados se lo pone 20, T2 vendría a ser 40. Muy bien, eso sería entonces con respecto al bloque W. Vamos a hacer lo mismo, pero con respecto al bloque P. ¿Sí? A ver, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque P, pero vamos a hacer similar al anterior. Vamos a incluir la cuerda que lo sostiene. Hacemos el respectivo diagrama de cuerpo libre y tendríamos el peso de este bloque, la tensión, y aquí la tensión en BC, que es justamente lo que nos pide el problema. Esta tensión le voy a llamar T sub X. Esta tensión sería T sub 1. Recuerda que si se trata de la misma cuerda, se trata de la misma magnitud de la tensión. ¿Sí? Entonces, estas dos tensiones son la misma, porque se trata de la misma cuerda.
muy bien. Y su peso por este lado, jóvenes, vendría a ser ¿cuánto? Bueno, no sabemos cuánto es su peso, vamos a llamar su peso P. Bueno, ¿qué hacemos con estas tres fuerzas? Podemos formar un triángulo de fuerzas. Entonces, voy a construir el triángulo de fuerzas por aquí, ¿sí? A ver, tendríamos aquí entonces por este lado la tensión T1. A continuación voy a graficar T sub X, la tensión T sub X. Y por último tendríamos el peso P. Ahí está. Ahora, pero lo que tenemos en común es T sub 1. Recuerda que T sub 1 sí se conoce. T sub 1 vendría a ser ¿cuánto? 20 r de 3. Así que esto es lo que vamos a colocar por aquí. T sub 1 vendría a ser 20 por la raíz de 3. Ahora, nuevamente un poquito de geometría elemental. Por acá tendríamos 60 grados. Así que por paralelas, por aquí tendríamos 60 grados. Recuerda que esos 60 grados viene de aquí. A ver. Estos 60 grados es lo que ha pasado por acá. Y está. Bueno, jóvenes, entonces de aquí tenemos 60, 90 y esto sería 30 grados. Así que de este triángulo de fuerzas, del triángulo de 30-60, del triángulo de 30-60, entonces si 60 grados se lo pone T1, entonces a 30 se lo pone ¿cuánto? 20, ¿verdad? Entonces el peso vendría a ser 30 newton, perdón, 20 newton, 20, porque habría que quitarle la raíz de 3. Y la tensión T sub X vendría a ser el doble de lo que se lo pone a 30. Si a 30 se lo pone 20, entonces la hipotenusa sería el doble, 40 newton. Entonces ya tenemos lo que vendría a ser la tensión, 40 newton. Así que la clave vendría a ser la C. Ahí está. Muy bien, efectivamente, jóvenes, en vez de vendría a ser 40 newton. Esa sería la tensión. Como notará, un problema que para poder resolverlo ha tenido que tomarse en cuenta dos triángulos de fuerza. Interesante, ¿no? Dos triángulos de fuerza. Uno para el bloque W y otro para el bloque P. Así que de esta forma se ha determinado lo que sería la tensión en PC. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 7. Ya, muy bien. Seguimos entonces y vamos a pasar a resolver el problema 7. El problema 7 dice, la figura muestra una esfera de peso W en equilibrio. Sabiendo que la tensión en la cuerda oblicua es de 150 newton, determinar el peso del bloque. Ya, muy bien. A ver, vamos a plantear entonces lo siguiente, ¿sí? Vamos a plantear la resolución de la siguiente forma. Tenemos por aquí, imaginemos que todo esto se comporta como si fuese un solo cuerpo. Ya, muy bien. Entonces todo esto tendríamos aquí el peso total, que sería tanto W como P. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿sí? Sería W más el peso de P. Por aquí tendríamos entonces lo que sería la tensión en la cuerda 2, en donde la tensión en la cuerda 2 dice que vale 50 newton, perdón, 150 newton.
Y por aquí tendríamos la tensión en la cuerda 1. Bueno, jóvenes, entonces de aquí vamos a construir nuestro triángulo de fuerza, ¿sí? A ver, vamos a prolongar por acá. Vamos a prolongarlo por aquí. Y tendríamos lo que sería la tensión. Ahí está la tensión 1. A continuación, voy a trazar la tensión en la cuerda 2, que vale 150 newton. Y por último sería el peso, que incluye tanto de la esfera como del bloque. Así que este peso sería de doble más T. Bueno, sabiendo que el 1 es una cuerda horizontal, eh, el peso vendría a ser una fuerza vertical, así que aquí tendríamos los 90 grados. Muy bien, a ver, un poco de geometría, un poquito de geometría, jóvenes. Aquí tenemos 37, aquí también sería 37 grados, así que por paralelas este ángulo también vendría a ser 37 grados. Muy bien, entonces podemos decir que este ángulo sale 37 por este ángulo. Ahí está, de ahí vienen los 37 grados. Muy bien, entonces vamos a determinar entonces lo que sería el peso del bloque. Para estos jóvenes, ¿te parece si tomamos el seno de 37? Vamos a tomar entonces el seno de 37. Si deseas, puedes hacerlo como 5K, 3K, 4K, ¿no? Voy a tomar el seno de 37. Entonces decimos seno de 37 sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, tensión 2. Seno de 37 es 3 quintos. Te dice que W, ¿cuánto vale? 50 newton. Más el peso P y la tensión en la cuerda 2 que vale 150 newton. Ese es el dato del problema. Ahí lo tenemos. 150 newton. Bueno, así que de aquí determinamos cuánto sería el peso del bloque. 30-90 sería 40 newton. 40 newton. Ahí tenemos entonces el peso del bloque. La clave sería la B. Muy bien, esa sería entonces la solución al problema. Entonces, nuevamente, joven, estamos en un problema muy interesante donde para poder resolverlo no requieres analizar un cuerpo, sino al conjunto de cuerpos. Así es. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 8. Problema 8. ¿Qué es lo que dice el problema número 8? El problema 8 dice lo siguiente. Dice por aquí. El bloque homogéneo de peso de 120 newtons se encuentra en equilibrio. Determinar la suma de las tensiones en ambas cuerdas. Muy bien. Aquí faltó graficar algo más, jóvenes, decir que las cuerdas están ubicadas de manera paralela. Muy bien, ahí lo tendríamos entonces. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a determinar entonces lo que sería la suma de las tensiones. Bueno, empezamos por hacer el diagrama de cuerpo libre. Empezamos entonces por hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí, primera fuerza, la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? ¿Cuánto es el peso? El peso, según dato del problema, vendría a ser 120 newton. ¿Ok? 120 newton. La fuerza F vendría a ser de 50 newton, dato del problema. Y por último tendríamos las tensiones. Por aquí tenemos una tensión. A ver, y aquí tendríamos la otra tensión. Aquí tendríamos entonces la tensión T1
tensión T2. Bueno, jóvenes, entonces, como podrán apreciar aquí, tenemos estas fuerzas, así que vamos a construir la figura, ¿sí? Para esto voy a tomar como referencia la fuerza F. Tendríamos aquí lo que sería la fuerza F, que vale 50 newton. A continuación tendríamos la tensión T1 y paralelo a ello la tensión T2. Siguiente fuerza que vamos a graficar sería la fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. Y la fuerza de gravedad sería 120 newton. Bueno, la fuerza de gravedad es vertical, la fuerza de F es horizontal, así que entre ellos estarían formando un ángulo de 90 grados. Por aquí tendríamos T1 y por aquí tendríamos a T2. Jóvenes, pero T1 más T2 no es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Mm? T1 más T2 no sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bien, entonces decimos aquí, T1 más T2 sería igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 50 al cuadrado más 120 al cuadrado. Bueno, jóvenes, ya ustedes son unos tigres con los triángulos rectángulos, así que desarrollamos esto y nos quedaría 130 newton. La clave entonces vendría a ser la A. Muy bien, ahí está, solución del problema. Muy bien, ajá, muy bien, jóvenes, efectivamente, esa sería entonces la solución al problema. Interesante problema, ¿no? Aparentemente, por ser cuatro fuerzas, uno podría imaginar que no hay un triángulo. Pero miren, ve, al tener esas dos fuerzas de manera paralela en la misma dirección, entonces se transformó en ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Mm? Ahí está, se puede presentar ese tipo de situaciones también. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 10. A ver, sí, problema 10 primero. Ahí es. El problema 9 lo vamos a dejar al último. Dice por aquí. La barra que se muestra es rígida y de masa despreciable. ¿Qué valor tiene la tensión en la cuerda 1, la cuerda horizontal 1? Muy bien, jóvenes. Entonces, si él es una cuerda horizontal y él es una cuerda vertical, ¿qué ángulo forma la horizontal con la vertical? ¿Mm? ¿Qué ángulo forma la horizontal con la vertical? ¿Mm? Horizontal con vertical, ¿qué ángulo forma? ¿Mm? La horizontal con la vertical formarían 90 grados, ¿verdad? La horizontal con la vertical forman 90 grados. Y como dice que estos dos ángulos son iguales, entonces eso significaría de que alfa, ¿cuánto tendría que ser? Muy bien, Fabricio, muy bien, Christopher, efectivamente. Muy bien. Muy bien, Cintia, excelente, excelente, jóvenes, muy bien. Efectivamente, entonces alfa tendría que ser 45 grados. Muy bien, entonces ya hemos encontrado que alfa es igual a 45 grados. Ese dato lo voy a colocar aquí. Bien, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Para estos jóvenes voy a señalar aquí. Muy bien, vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre sobre la barra y tendríamos las siguientes fuerzas. Primero, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión que sería al final de todo la fuerza de gravedad del bloque. Ya, a ver. Sería la tensión que sería la tensión 20 newton. 20 newton por la fuerza de gravedad, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad. Ahora, por este lado tendríamos que sería la tensión en la cuerda 1. La tensión en la cuerda 1, no te olvides el corte imaginario. Ahí está. Profe, la fuerza de gravedad de la barra. Acá hay un detalle. Dice que la barra es de masa despreciable. Así que la barra, su fuerza de gravedad es despreciable. Así que solamente nos faltaría graficar la reacción de articulación. Y esa reacción de articulación
tiene que pasar por el punto de concurrencia de las dos primeras fuerzas. Mira dónde está el punto de concurrencia. Por aquí. Así que tendría que formar 45 grados con la horizontal. ¿No es que aquí es 45? Entonces aquí tendría que ser 45. Y esa sería la reacción de la articulación. Muy bien, entonces ahí tendríamos la resorticulación. ¿Y qué podemos hacer con estas tres fuerzas? Formar el triángulo de fuerzas. A ver, vamos a formar el triángulo de fuerza. Y para estos jóvenes lo planteamos aquí. Ahí está, directo, ¿no? Directo. Reacción de la articulación. Vamos a graficar entonces la tensión por acá. Y la otra tensión por aquí. Y esta tensión es lo que nos pide. Pero jóvenes, resulta que por aquí ya se sabía que él era 90 grados, porque te dice que esta cuerda es horizontal y la otra cuerda es vertical. Y como habíamos deducido que alfa era 45 grados, entonces por aquí tendríamos 45, 45. Jóvenes, triángulo recontra conocido. Si tenemos que 45 grados se lo pone T1, el otro 45 también sería el mismo valor, lo cual implicaría que aquí sería 20 newton. ¿Y la resorticulación cuánto saldría? 20 rey 2. ¿Qué te pide? El valor de la tensión de la cuerda horizontal. 20 newton. La clave sería la D. Ujú. Muy bien. Efectivamente, jóvenes. Efectivamente, sería entonces la cuerda 1 tiene la tensión de 20 newton. Y bueno, viene aquí el último problema. Ya, este último problema es muy, pero muy interesante. A ver, atentos aquí. Dice por acá. Este es un problema similar al problema que hace un momento me han estado consultando, que era este, ¿no? Hace un momento me preguntaron, profe, ¿cómo se hizo esto? Ya, es algo similar a él. Así que mucha atención, jóvenes, mucha atención por aquí. Así que planteamos acá. Dice, el sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio. Sabiendo que W es el peso 20 newton y P peso 40 newton, hallar el peso del bloque R. Este debe ser R. No hay rozamiento. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a plantear aquí la resolución. A ver, si este bloque pesa 20 newton, entonces la cuerda que lo sostiene tiene que ser también de 20 newton para el equilibrio. Si este bloque P dice que su peso es 40 newton, entonces la cuerda que lo sostiene también debería ser 40 newton. Y recuerda, mientras sea la misma cuerda, estaríamos hablando de la misma magnitud de la tensión. Así que aquí también sería 40 newton, 40 newton. En el otro extremo tendríamos aquí 20 newton, entonces toda esta cuerda va a soportar la misma magnitud de la tensión, que sería 20 newton. ¿Sí? Recuerden, mientras sea la misma cuerda, estaría soportando, ¿sí? Mientras sea la misma cuerda, se estaría dando la misma tensión. A ver, vamos a plantear entonces aquí el diagrama del cuerpo libre y tendríamos su peso. El peso, ahí lo tendríamos, la fuerza de gravedad. Por acá tendríamos lo que es la tensión, 20 newton. Aquí tendríamos la otra tensión, 40 newton. Y por último tendríamos la fuerza normal. A ver, jóvenes, la fuerza normal, vamos a graficarlo.
Muy jóvenes, entonces ahora sí, construimos el triángulo y para esto vamos a tomar como referencia esta línea de la cuerda, ¿sí? A ver, 40 arriba, 20 abajo, entonces tendríamos 20 arriba. Agregamos entonces la fuerza de gravedad. Esa sería la fuerza de gravedad que nos están pidiendo, el peso del bloque R. Y el triángulo, a ver, aquí tendríamos el triángulo de fuerza. Entonces tendríamos aquí la fuerza normal. Bien, bueno, si por este lado tenemos 30 grados, entonces por aquí sería 60. Y aquí tendríamos 30. Muy bien, si 30 grados tiene, se lo pone 20, entonces ¿cuánto sería la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad entonces sería el doble de lo que se lo pone 30, 40 newton. Y ese sería el peso del bloque R. Vamos a agregarle aquí, ¿sí? El peso del bloque R. Muy bien, entonces sería 40 newton. La clave sería la C. Muy bien, efectivamente jóvenes, eso sería entonces la solución al problema. Está fácil, esta es fácil. Si se fijan, este problema es similar al problema anterior, ¿sí? Es similar. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema número 9. Bueno, entonces jóvenes, entonces con ello hemos terminado nuestra sesión de clases. Ujú.